He mostrado en videos anteriores cómo el cosmos fue creado utilizando 5 elementos: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, y cómo cada uno de ellos posee un movimiento arquetípico que lo concreta. Al identificar estos movimientos o procesos en la función de los órganos, y al ser estos quienes activan la totalidad del organismo, encontramos similitud entre nosotros y el cosmos, y por ende, el organismo resulta ser un microcosmos. Ahora bien, si el macrocosmos está compuesto con los mismos movimientos o procesos que nosotros y se rige por normas o leyes de carácter universal, entonces esas normas o leyes deben también aplicar en nuestro caso y deben normar nuestra salud y nuestra vida. Veámoslo. Esta investigación comenzó por mi parte hace un largo y sorprendente tiempo. El conocimiento adquirido y aplicado generó importantes éxitos debidamente documentados que deseo compartir con usted, por lo que le pondré en contexto y desde ya le agradezco su paciente y amable atención. Le ilustraré y presentaré testimonios y lo animo a profundizar o investigar los temas que aquí se tratan, a fin de reforzar su propia opinión. Soy de la generación del 48 y los eventos que generaron esta investigación sucedieron a comienzos de los años 60. Aparentemente de forma casual y escasa trascendencia. Un día en aquel tiempo, mi tía madre, como regularmente sucedía, regresaba de su trabajo. El transporte la dejaría en la parada a unas 6 cuadras de la casa y cerca de las 11 de la noche. Mi madre me envió media hora antes a esperarla y acompañarla a casa. Mientras esperaba a la chatica, como cariñosamente le decíamos a mi querida tía, 2 ancianos caminaban hacia mí. Ella cargaba al hombro un abultado saco y con su mano izquierda ayudaba a un anciano que cojeaba y se apoyaba en una muleta bajo el brazo del mismo lado. Las quejas con que acompañaba sus pasos me lastimaban, y cuando estuvieron a mi alcance, a mi altura, los detuve para averiguar lo que les sucedía. Le propuse cargarlo a mi espalda y el hombre se negó. Entonces negocié cargar la bolsa y así potenciar la ayuda que la anciana le prestaba. A solo 3 cuadras de allí los dejé a las puertas de un ranchito y regresé corriendo por mi tía. Estaba muy oscuro. Esperé y esperé un buen rato y algo más. Pensando que tal vez el autobús se había accidentado, decidí regresar a la casa. Mis padres sabrían qué hacer. Me sorprendió que la casa estaba totalmente iluminada. La puerta entreabierta y adentro mi papá sin camisa, mi mamá muy alterada, mis hermanos con cara de circunstancia y mi tía. Bendito sea Dios, mi tía había llegado. Bueno, se podrán imaginar, me había ganado el premio gordo de las palizas por lo que había hecho. Las explicaciones y las disculpas tardaron en llegar. Pocos días después me encontré con mi precoz prima Luz Marina, quien me saludó cariñosamente. Hola primo, buenos días, ¿cómo estás? A lo que contesté, bien, bien hermanita, ¿y tú? Sí, bien, bien, contestó ella. Y comenzamos a caminar en la misma dirección. A los pocos pasos, ella reflexionó. Estar bien implica pocas cosas, ¿verdad? No te duele nada, tienes casa donde dormir, tus padres te cuidan, comida, ropa y mucho tiempo para estudiar y joder. Bueno, sí, contesté. No muy seguro de eso, pero tampoco tenía una idea clara al respecto. Ella remató su comentario preguntándose por qué entonces para algunas personas es tan difícil vivir. Esa conversación me llevó de nuevo con los ancianos de días atrás. Recordé la alegría que me produjo poderles ayudar y la tristeza que me producía su lastimosa situación.
Me prometí entonces entender las implicancias y las opciones que debían existir en esta situación e identifiqué algunos elementos que podrían ser, entre otros, la causa de sus padecimientos: la salud, la alimentación, la vivienda, agua, electricidad, capacitación y trabajo. Con esta lista siempre en mente, comencé a evaluar opciones que pudiesen servir en este y otros similares casos, y esto es lo que encontré, gracias a la ayuda y orientación de un amigable personaje que se hizo habitual en mi cabeza luego que estos eventos sucedieran y que ahora queremos compartir contigo. Esta investigación se realizó en profundidad y siguiendo el orden en que se enumeraron los 7 elementos identificados al comienzo. Y en lo primero que nos adentramos fue en la salud. Y cuando pensaba que comenzaría a aprender medicina, me hallaba retrocediendo en la historia y me detuve un tiempo al comienzo de la era cristiana, buscando información en los más de 800 escritos conocidos como los rollos del Mar Muerto, de donde salieron los textos bíblicos, y en dirección a la aparición del Homo sapiens. El por qué me había detenido allí aún no lo sabía, pero a medida que recibía información acerca de quienes los habían traducido como rito de Casia y de que muchos escritos no fueron tomados en cuenta, como los libros de Enoc, bisabuelo de Noé, y que otros muchos escritos que narraban hechos acaecidos en otras latitudes lejanas, reunidos en bibliotecas como la de Alejandría, se perdieron, abrazados por el fuego, acusados de paganos, mundanos o no muy santos, o simplemente desestimados como los de Enoc, que narran la relación con los Elohim o venidos de las estrellas y cómo Yahvé, uno de ellos, inunda la tierra, el diluvio, como castigo a los vigilantes que ellos mismos aquí habían dejado y que preñaron mujeres humanas que procrearon los Nefilim, gigantes sanguinarios que crearon gran conmoción en el desarrollo de los humanos, por lo que acabaron con todo, anegaron la tierra y salvaron los pocos justos que en una arca se resguardaron, después de lo cual Yahvé se arrepiente y pacta no volver a hacer tal cosa. En los escritos sumerios es Enlil quien ordena hacer el diluvio y Enki, su hermano, quien avisa y ayuda a Noé en la construcción del arca. Enlil y Enki son los líderes de los Anunnakis y de su controversia sale la metáfora del árbol del bien y del mal, pues Enki aboga por un desarrollo intelectual con mayores posibilidades similares a las suyas para los humanos, en tanto que Enlil no. Discrepancia resuelta en otros escritos por la serpiente que termina hablando a Eva. En el tema del gigante Gilgamesh, cuyos restos ahora se han encontrado en el seco cauce del río Éufrates, al sobreviviente de la gran inundación lo nombran Utnapishtim. En otras narraciones, esta ejecución de los vigilantes y los Nefilim corresponde a la revolución en el cielo y la caída en desgracia de algunos ángeles. Narrativas de toda índole fueron eliminadas, acomodadas o tergiversadas. Me permitieron conocer que allí se habían separado dos versiones. La antigua, protagonizada por los dioses en plural, y la nueva en que Dios aparece en singular, que se impuso y ocultó a la primera y con ella mucho del conocimiento que los también llamados Anunnakis habían transmitido a los humanos, a los que ellos mismos habían desarrollado varios miles de años antes,
para reponer su mano de obra. Y a partir de los homínidos y su propio ADN, como lo narran en las más de 200.000 tablillas en escritura cuneiforme que nos dejaron y que reposan silenciosas en los museos. Ellos, los dioses, nos iniciaron en todo. Aún nos asisten y obtenemos de ellos tecnología derivada, como asegura la nieta del presidente Eisenhower, que su abuelo mantuvo estrecha y acordada relación con ellos. Y ellos, los dioses, nos hablaron de Dios y nos lo mostraron como el todo. Los dioses, los llamados por nuestros ancestros, Anunnakis, o venidos de las estrellas, ascendientes de los sumerios, que se asentaron en la Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, muchos años antes habían vertido valiosos conocimientos a los humanos y orientado las primeras comunidades que dejaron de ser nómadas, cazadores y recolectores para crear asentamientos con las técnicas agrícolas, la enseñanza de las matemáticas, la geometría, el conocimiento de la circunferencia y su división en 360 grados y su aplicación en la rueda, astronomía, astrología, la medicina, cronometrar el tiempo en horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos. Enseñaron también a fabricar las Aricat, las piedras para construir las pirámides, moldeadas en el sitio y hechas bloques de caliza, y 2.500.000 de ellas se usaron en la pirámide de Giza. Igualmente hicieron con la diorita una piedra muy dura. Técnicas que también enseñaron en otros continentes como el americano. Por ejemplo, en la ciudad subterránea egipcia del Gran Cañón del Colorado, descubierta en 1909, protegida por el presidente Roosevelt al declarar el cañón Gran Monumento Nacional en el mismo año, que impidió su publicidad y la mantuvo en secreto hasta ahora. Asimismo, con los aztecas, los mayas, incas y sus pirámides y construcciones como Machu Picchu, Tiahuanaco, entre otros. Los primeros estudios sobre las piedras de las pirámides se hicieron en 1850 por Henri Le Chatelier y más recientemente por Walter Broderick y Joseph Davidovich, investigador en polímeros y cementos. Pero lo más importante de tan valiosos conocimientos fueron las leyes naturales o universales, también conocidas como los 7 principios de la filosofía hermética, de donde salen los cimientos teóricos de la medicina tradicional china, entre otras. Estas leyes, conocidas y promulgadas desde los tiempos de Abraham y Sara, que también eran sumerios, por Hermes Trismegisto, quien fuera incluido en la mitología griega como Hermes, dios de la sabiduría, y en la egipcia como el dios Tot. Aquí en este punto es cuando los labios hablaron a mis oídos atentos acerca de medicina, y me encontré en el origen de la medicina tradicional china, que comenzaba en los años 5000 antes de la era cristiana y que para el año 2500 contaba ya con el primer canon de medicina interna, el Huang Di Neijing o del emperador amarillo, y cuyos principios básicos se hallan contenidos en las leyes naturales o principios de la filosofía hermética, compendiados en el Kybalión y nombradas así: 1. Ley del mentalismo. 2. Ley de correspondencia. 3. Principio de vibración. 4. Ley de polaridad. 5. Ley del ritmo. 6. Ley de causa y efecto. Y 7. Ley de generación, que norman no solo el macrocosmos, sino el microcosmos que eres tú, tu salud y tu vida, como veremos en un próximo vídeo. Gracias por estar aquí. Si le ha gustado el vídeo, no olvide inscribirse y regalarme su poderoso like. Gracias por compartirlo y nos vemos pronto.